Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura. El 20 de julio de 1903 murió el Papa León XIII. El Papa León XIII, junto con su antecesor, el Papa Pío IX o Pío IX, forma una suerte de dupla que gobierna la Iglesia durante poco más de medio siglo, o sea, la segunda mitad del siglo XIX, y que representan en lo esencial la oposición rotunda de la Iglesia a todo lo que huela a democracia, a liberalismo, a cambio social, a revolución, a luchas de los trabajadores por sus derechos. El Papa Pío IX gobernó entre 1846 y 1878 y León XIII gobernó desde 1878 hasta 1903. Su nombre era Gioacchino Pecci, había nacido en 1810 en los estados de la Iglesia y se educó en ese papel de funcionario de la Iglesia prácticamente desde muy temprano. Siguió los pasos, pues las etapas de ascenso, sacerdote, obispo, en fin, sirviendo prácticamente en diversos países a los intereses de la Iglesia. Cuando muere finalmente en 1878 el Papa Pío IX, la Iglesia ha practicado siempre la idea de que a un Papa fuerte, de mucho carácter, como fue Pío IX, y que haya gobernado mucho tiempo. Pío IX es el Papa que ha durado más tiempo en la llamada silla de Pedro. Deciden siempre cambiarlo o reemplazarlo por un Papa probablemente más viejo y que pueda durar menos, que sea una suerte Papa de transición. Si esta era la idea en el caso de León XIII, el tiro le salió por la culata porque León XIII gobernó entre 1878 y 1903, o sea, un papado de casi 3 décadas. La idea era de todas maneras que a un papa que había sido intolerante e intransigente como pocos papas, como era el caso de Pío IX, lo sustituyera un papa más abierto, digamos, más tolerante. Y en cierta medida fue así. En cierta medida fue así, pero no en lo esencial. En lo esencial, León XIII es un papa tan autoritario, tan reaccionario como fue Pío IX, solo que en vista de que los tiempos habían ido cambiando, que la situación social se complicaba cada vez más, que las luchas revolucionarias crecían y que las políticas de la Iglesia estaban cada vez más fracasadas, decidió asumir algunas medidas para modificar esa situación. La idea de la Iglesia impuesta por el Papa Pío IX, o sea, el famoso sílabus, era la oposición rotunda a la democracia, la oposición rotunda al liberalismo, la oposición rotunda a la política, a la participación de los cristianos, de los católicos en la política, sobre todo porque el Papa, al perder los estados pontificios, cuando se produce la unificación de Italia, en 1870 se niega a reconocer el Estado italiano y le niega a los católicos el derecho a participar en política. Lo que va viendo el Papa León XIII es que esa política es equivocada. No tanto la de oponerse al Estado pontificio, porque él sigue oponiéndose al Estado y los papas se seguirán oponiendo al Estado pontificio hasta 1929, cuando se logra el concordato en tiempos de Mussolini, el concordato con los fascistas, ya con el papado de Pío XI. Pero sí en lo demás. Es decir, en lo que tiene que ver con la participación de los católicos en la política y lo que tiene que ver con el problema social. No en cuanto a la democracia. León XIII rechaza la democracia exactamente igual como la rechaza Pío IX y rechaza el liberalismo exactamente igual como Pío IX. Pero se da cuenta de que la explotación capitalista que sigue creciendo y que se está desarrollando en toda Europa va generando una desigualdad social enorme y va generando luchas obreras. Y que en esas luchas obreras quienes van ganando la partida son justamente las fuerzas revolucionarias. Son los marxistas, son los socialistas, son los comunistas los que van ganándose el movimiento obrero para la lucha de clases contra la dominación capitalista. Y entonces el Papa León XIII produce, entre otras, una encíclica que se ha hecho muy famosa,
y que ha tenido importancia en ese sentido, es la encíclica que él promulga en 1891, que se titula De Rerum Novarum, es decir, de las cosas nuevas, y allí el Papa define lo que debía ser la política de los católicos. Esa política es, los católicos sí pueden participar en la política, pero los católicos tienen que participar en función de una política católica, de defender los intereses de la Iglesia, y hasta el Papa llega a promover la creación de un partido católico. Pero el Papa se define frente a la llamada cuestión social, y en ese sentido se define la única forma en que podía haberse definido una Iglesia tan reaccionaria, tan autoritaria y tan antidemocrática como la Iglesia católica, así como el Vaticano. Es decir, fundamentalmente el Papa va a proponer que sí, que primero va a denunciar las desigualdades y las injusticias del capitalismo, pero dentro de ciertos límites. Es decir, el Papa considera que la desigualdad social es natural, que la propiedad privada es natural, que las clases sociales son naturales y que evidentemente las diferencias sociales están plenamente justificadas por Dios. Pero de alguna forma señala que el capitalismo se excede un poco y entonces llama a la colaboración de clases entre los obreros y los capitalistas, es decir, a buscar que por la vía del amor de Dios, de la tolerancia, obreros y capitalistas se pongan de acuerdo para reducir la explotación. Y propone entonces la formación de sindicatos, pero claro, son sindicatos católicos, son sindicatos manejados por la Iglesia, y condena de la manera más radical todo lo que es lucha de clases, todo lo que es socialismo, todo lo que es comunismo, o sea, todo lo que pueda oler a revolución. Esta es la obra más importante del Papa León XIII, que de alguna manera puede decirse que abrió la posibilidad de que los católicos que estaban excluidos de la política y tenían prohibida la lucha sindical, la asumieran, por supuesto, a favor de la Iglesia. El Papa León XIII también tuvo participación extraña, por cierto, en algunos casos, en la guerra del Pacífico. El Papa se puso al lado de los chilenos contra los peruanos, cosa que verdaderamente asombró, por cierto, a los peruanos, algo que no tenía por qué haber hecho. Y bien, en fin, mantuvo pues esa política autoritaria hasta el fin de sus días, con esa apertura limitada. Murió un día como hoy, en 1903, y fue reemplazado por el Papa Pío X. Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura.